Antes de iniciar es preciso aclarar que la Ley 2157 de 2021 modifica la Ley 1266 de 2008, que es conocida como la Ley de Habeas Data Financiero, y así debe ser conocida. Sin embargo, como consecuencia de la expedición de la Ley 2157, la comunidad y medios de comunicación en general la llaman Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Pero no, la forma correcta en denominarse debe ser Ley de Habeas Data Financiero. ¿Por qué? Porque en lo que respecta a borrón y cuenta nueva solamente es un régimen de transición que más adelante explicaré por cuánto tiempo estará y después quedará como Ley de Habeas Data. Entonces, la Ley 2157-2021 trata algo muy polémico en el país y es el tratamiento de la información financiera y comercial en las bases de datos. No solo negativa, sino también positiva. Porque, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley 2157, que modifica el artículo 13 de la Ley 1266, estipula que la información positiva debe permanecer de manera indefinida en las bases de datos. Es decir, su historial positivo con entidades financieras, bancarias, comerciales debe permanecer de manera indefinida. Es algo nuevo que trae esta ley. Sin embargo, lo que trata sobre reportes negativos solo podrá permanecer en las bases de datos máximo 4 años o por el doble del tiempo que quedó en mora, después de que usted se haya puesto al día en sus obligaciones. No obstante, este mismo artículo estipula que el dato negativo y los datos cuyo contenido hagan referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, óigase bien, caducará una vez cumplido el término de 8 años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación. Cumplido ese término deberán ser eliminados de las bases de datos. En conclusión, si tienes un reporte que lleva más de 8 años en las centrales de riesgo, el mismo debe ser retirado de las bases de datos. Y en este caso, a diferencia del régimen de transición que se explicará más adelante, no es necesario que pagues la deuda, ya que de acuerdo con la ley, este reporte debe ser eliminado si han pasado 8 años. De igual forma, en cuanto a las obligaciones inferiores o iguales al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente, el dato negativo por obligaciones que se han constituido en mora solo serán reportados después de cumplirse con al menos 2 comunicaciones, ambas en días diferentes, y debe mediar entre la última comunicación y reporte 20 días calendario. También toda información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos y se relacione con calificaciones o cualquier tipo de medición financiera, comercial o crediticia deberá ser actualizada de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho que generó la disminución de la medición. Es decir, que todo debe hacerse de manera inmediata. De igual forma, la Ley 2157 establece un nuevo procedimiento para el tratamiento de casos de suplantación o de fraude, ya que crea 2 numerales nuevos al artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, cuyo artículo trata sobre las peticiones, consultas y reclamos, creando 2 numerales nuevos como son el numeral 7 y el numeral 8. Ordenando que las entidades comerciales financieras deben resolver en un plazo máximo de 10 días las solicitudes que haga una persona cuando crea que fue víctima del delito de suplantación, tipificado en el Código Penal, para lo cual deberá anexar la respectiva copia de la denuncia penal. Y en caso de que la entidad no le conteste al titular de la información dentro de los 15 días hábiles siguientes, operará el silencio positivo, lo que quiere decir que la solicitud será aceptada. No obstante, estos 15 días solamente serán prorrogados por 8 días máximo. Y llegamos quizás a la situación más importante de esta ley, que es el régimen de transición, por el cual es llamado Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Y es que la Ley 2157-2021 establece en el artículo 9 dicho régimen, expresando que a partir de la vigencia de la presente ley, se contará con 1 año o 12 meses para que las personas se pongan al día en sus obligaciones, y por ende se han anulado sus reportes negativos de las bases de datos o de las fuentes de información, como Datacrédito o Transunión. Entonces, los titulares de información que tengan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, es decir, que las personas que se pongan al día con plazo máximo al 29 de octubre de 2022 permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por el término máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de extinción de tales obligaciones. Y cumplido ese plazo de máximo 6 meses, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente por los bancos. Asimismo, el régimen de transición también establece que los titulares de la información que a la entrada en vigencia de la Ley 2157, es decir, 29 de octubre de 2022, no olviden esta fecha, que hubieran extinguido sus obligaciones objeto de reporte y cuya información negativa hubiere permanecido en los bancos de datos por lo menos 6 meses, contados a partir de la extinción de las obligaciones,
serán beneficiados de la caducidad inmediata de la información negativa. Es decir, que si usted solamente duró 6 meses en un reporte negativo, su información debe ser eliminada tan pronto usted realice el pago, pero debe hacer ese pago dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la ley, es decir, hasta el 29 de octubre de 2022. Y en el caso de las obligaciones que registren mora inferior a 6 meses, la información negativa permanecerá por el mismo tiempo de mora, contado a partir de la extinción de las obligaciones. Es decir, que si su mora solamente fue de 3 meses y extinguió las obligaciones, solamente permanecerá en ese reporte por el mismo tiempo de mora, es decir, por los mismos 3 meses. Ahora bien, este régimen de transición también estipula beneficios para las deudas adquiridas durante la pandemia generada por el COVID-19, como por ejemplo todas aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Y esas personas no serán reportadas en los bancos de datos en este mismo periodo, siempre que los titulares de la obligación se hayan acercado a las entidades respectivas en busca de una reestructuración de su obligación. También este régimen de transición trae beneficios para las pequeñas y medianas empresas, ya que las personas que tengan clasificación MIPYME o del sector turismo o pequeños productores del sector agropecuario o personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes que extingan sus obligaciones al 29 de octubre de 2022, el dato negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los bancos de datos. En tanto, los pequeños productores del sector agropecuario, las víctimas del conflicto armado y los jóvenes y mujeres rurales que tengan cualquier tipo de crédito agropecuario con Finagro, que extingan sus obligaciones también al 29 de octubre de 2022, el dato negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los bancos de datos. Y los deudores y codeudores que tengan obligaciones crediticias con el ICETEX, que paguen las cuotas vencidas o que extingan sus obligaciones objeto de reporte con plazo 29 de octubre de 2022, el dato negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los bancos de datos. También, aparte del régimen de transición, la Ley 2157 de 2021 establece una obligación para los operadores de información y administradores de bases de datos, y es que deberán disponer de un aplicativo digital y gratuito, para que los titulares de información previa validación registren su correo electrónico y reciban comunicaciones cuando se reporta una nueva obligación en el historial de crédito. La comunicación deberá enviarse dentro de un término de 5 días hábiles siguientes al reporte de la obligación. Otra de las situaciones que se modifican es que la Superintendencia Financiera podrá imponer sanciones superiores a las que establecía la Ley 1266 de 2008 a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, pues se incrementan las sanciones de 1.500 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que hoy en día sería más o menos 1.840 millones de pesos. Bueno, esto ha sido todo. En síntesis, esta ley beneficia a los que se pongan al día en sus obligaciones, es decir, los que tengan dinero para ponerse al día. No olviden eso. Primero hay que ponerse al día y ahí sí pueden ser eliminados de las bases de datos con reporte negativo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.